¡Ay, los shooters! Un género de lo más popular y en donde más de uno hemos invertido gran parte de nuestro tiempo en batallitas online para obtener la satisfacción de conseguir un rango mayor, sacar nuestro lado más cruel con otros jugadores o simplemente por relajarnos un rato en un agradable caos de fuego y destrucción. Sea como fuere, esto no es algo ajeno a la realidad virtual. De hecho, creo que es de los géneros que mejor se adaptan a este medio inmersivo y por eso hice este vídeo, donde te voy a contar cuáles son para mí los 5 mejores shooters multijugador para realidad virtual, tanto en PC VR como para visores MetaQuest. Por último, y antes de empezar, que sepas que si compras alguno de estos juegos para tu visor MetaQuest y lo haces desde mi página web juegosquestbarato.com, tú obtienes un descuento y a mí me estarías apoyando. Arranco este top 5 con Veil, un título con estética futurista minimalista que brilla en los detalles. Aunque no tiene soporte para mods, no le hace falta, ofrece un buen puñado de mapas que se adaptan al modo de juego haciéndose más grandes o más pequeños. Además, Veil bebe de los grandes, encontrarás guiños a Counter-Strike, modos que recuerdan a Unreal Tournament e incluso mecánicas inspiradas en Rainbow Six, pero donde realmente destaca es en el uso de sus armas. Cada una tiene sus pros y sus contras, y hasta el retroceso cambia según cómo las agarres. Las físicas también son una pasada. Una granada puede girar en el suelo como lo haría en la vida real, y además es de los pocos juegos donde lanzarla se siente natural y satisfactorio. Los modos van desde lo más arcade y alocado, como partidas solo de francotiradores con saltos antigravitatorios, hasta los más competitivos con el clásico modo bomba que aquí se llama Artifact. Y aunque no hay ranked, sí que tiene un sistema de progresión. Subes de nivel para desbloquear armas y accesorios, y encima con cada arma, si consigues diferentes objetivos, como por ejemplo conseguir 100 tiros a la cabeza con ese arma, irás desbloqueándoles las diferentes skins que tiene. Como añadido, cuenta con un modo de juego gratuito llamado Citadel, que funciona como hub social donde puedes hacer actividades con amigos, desde jugar al golf hasta duelos de 1 contra 1. La razón por la que este juego está en el top 5 y no más arriba es que en Europa la comunidad es pequeña, lo que complica encontrar partidas en el modo exacto que tú quieras. No obstante, incluso jugando en servidores americanos, la experiencia es muy buena, aunque la verdad que sería ideal que hubiese más público aquí en Europa, pero aún así sigue siendo un juegazo. En el top 4 pongo al Contractors, el no tan mal llamado Call of Duty de la VR, porque este juego no te dará respiro por su frenética jugabilidad. Aquí correr, disparar, saltando, deslizando será la norma, ya que su principal modo de juego, dominio, invita a ello. En este modo de juego tendremos que ir moviéndonos por el mapa capturando diferentes zonas para ir sumando puntos, en mapas bastante variados como urbanos o incluso un aserradero. Y ojo, que este no es el único modo de juego que tiene Contractor, pero sí quizás el más característico. Aquí no hay sistema de economía, pero sí gestión de equipamiento que se basa en cierta cantidad de puntos. Por ejemplo, tú tienes 20 puntos, el arma que quieres ponerte cuesta 10 puntos, la mirilla 4, la granada 2 y el chaleco ligero otros 4. Si quisieras ponerte otro chaleco o accesorio tendrías que quitar algo de lo que has puesto para no pasarte de esos 20 puntos. No es algo muy determinante, ya que suelen haber equipaciones más populares que otras y al final es muy común ver a la gente con cosas muy parecidas, pero bueno, ahí está. Y esto es lo básico del juego. Lo bueno viene ahora y es su gran soporte para mods. En Contractor podemos encontrar mapas de todo tipo. De hecho, están los mapas más míticos de la saga Call of Duty y también la de Counter-Strike, e incluso mods que cambian el juego por completo, convirtiéndolo en una guerra masiva de Star Wars y otras locuras. Y ya que hablé de Call of Duty, si lo que te gustaba era el modo zombies de los primeros juegos, que sepas que hay más gente como tú y lo han hecho posible gracias a otros mods. Que por cierto, instalar los mods en este juego es tan sencillo como ir al apartado mod en el menú principal y seleccionar el que te guste para que se instale solo, o también entrando en una partida que lo tenga y ya lo hará todo automáticamente solo. Como puedes ver, este juego tiene posibilidades infinitas, además de contar con un apartado gráfico decente y un uso de lo más gratificante de todas sus armas. En fin, Contractor es otro juegazo que considero top 4 porque en su ritmo y opciones es el mejor juego que hay en realidad virtual. Por desgracia, ya tiene unos años y eso se deja notar en algunas cosas como la falta de matchmaking y que no recibe el mismo soporte que antes, pero aún así este juego es muy recomendable. En el top 3 de esta lista es uno que está fuertemente inspirado en juegos como Valorant por su economía y Rainbow Six Siege por su jugabilidad, ya que se trata de un título 5 vs 5 modo bomba. En este estilo de juego, un equipo es el encargado de defender y el otro equipo evidentemente de atacar.
Este modo de juego se repite en muchos otros títulos, pero lo que lo hace especial en este Breacher es el planteamiento de su jugabilidad, ya que en un mismo mapa cambiará el punto que habrá que atacar o defender si somos defensores en cada ronda. Esta característica está inspirada en el anteriormente nombrado Rainbow Six Siege, pero no es lo único, ya que prevalece su ritmo táctico sobre lo frenético, teniendo que coordinarte con tus compañeros usando el chat de voz. Además de esto, el juego tiene un sistema básico de destrucción, permitiéndote crear rutas alternativas para atacar tu objetivo, y sistema de rappel, que nos permitirá entrar por ventanas que en principio parecen estar inalcanzables. Todo esto va fuertemente ligado a otro componente que lo hace especial, los gadgets o herramientas, que puedes comprar en la fase de preparación pre-ronda con créditos que van aumentando si ganas la ronda o si consigues hacer baja, vamos, como el Valorant y el Counter. Estas herramientas son realmente importantes porque entran cosas como el gel explosivo para romper paredes o trampillas, granadas de humo, flashes, granadas de fragmentación, drones para ver qué tenemos delante sin arriesgarnos a morir y más utensilios que han ido añadiendo con el paso del tiempo. Como puedes ver, el juego está fuertemente enfocado a un estilo competitivo, teniendo incluso partidas ranked que pondrán a prueba nuestras habilidades mientras intentamos calar puestos por sus diferentes rangos. En resumen, este Breacher es un juegazo que no te puedes perder. Sobre todo si puedes jugarlo con algunos amigos más para sentir la verdadera satisfacción de planear algo, llevarlo a la práctica y ver cómo funciona. Un juegazo único en realidad virtual que no está más arriba en este top por su enfoque casi exclusivo en el competitivo, ya que esto puede alejar a mucha gente que solo quiere pasar un buen rato. El top 2 y el top 1 vienen en el mismo juego, pero son juegos totalmente diferentes. Perteneciendo a la franquicia del ya mencionado Contractor, tenemos Contractors Showdown. A ver, para no liarnos, este es un juego independiente del anterior. De hecho, siguiendo con los parecidos de Call of Duty, se lanzó como un juego Battle Royale que venía imitando las claves de Call of Duty Warzone. En este Showdown, las partidas empiezan igual que casi todos los Battle Royale, saltando de un avión, teniendo que abrir un paracaídas, looteando armas, tiendas por el mapa que te permiten comprar mejoras, airdrop, sistema de placas como armaduras y vehículos. Que por cierto, ir en un vehículo con tu colega conduciendo y tú disparando desde la ventanilla es algo brutal. Como cualquier Battle Royale, estás dentro de un perímetro que con el tiempo se va estrechando, provocando enfrentamientos por la supervivencia y por el loot del otro, ya que cuando matas a alguien puedes quitarle los objetos que tenía, que no va mucho más allá de balas y accesorios de armas. Es un juego extremadamente divertido con ventajas que vas desbloqueando y te las asignas antes de entrar en partida. Lo curioso de estas ventajas es que tienes 3 ramas diferentes, empezando la partida con la primera activa y según vas consiguiendo mejoras o sobreviviendo en el tiempo se van activando las siguientes. Pero no te preocupes que no son ventajas que te den una partida en sí, pero sí que te permite jugar con tu propia estrategia. Un ejemplo de esto sería empezar la partida con menos curaciones y más dinero. Si te preguntas si este juego se puede jugar con amigos, la respuesta es sí. De hecho, las parties son de 3 jugadores máximo, aunque puedes entrar tú solo si quieres, pero te seguirás enfrentando a patrullas de 3, así que esto tenlo en cuenta. Y en el top 1 de este vídeo, el shooter multijugador de VR que para mí es el mejor. Es el Contractor Showdown Exfil Zone, que viene dentro del propio Showdown, aunque son como 2 juegos diferentes. Es algo lioso, pero no te preocupes que te explico ahora mismo. Este Exfil Zone cambia el Battle Royale por el extraction shooter más completo que hay en realidad virtual. Aquí, como es costumbre en estos juegos, tendrás tu escondite o búnker en el que guardas todo lo que consigas extraer de las partidas, ya sean objetos variados, botellas de agua, medicinas, armas, chalecos y un sinfín de cosas. El objetivo del juego es equiparte con lo que tengas en tu escondite, entrar en el mapa que quieras, aquí conseguir objetos o completar misiones y extraer por un punto de extracción definido según donde aparezca. En el camino te encontrarás a NPC y, más peligroso aún, otros jugadores que luchan por lo mismo que tú. Si mueres, pierdes todo lo que llevas contigo, y si matas a alguien, le puedes quitar todo lo que tenga. Las claves del juego están en su cantidad de opciones que tiene. Por ejemplo, tu escondite lo puedes ir mejorando con objetos y dinero que vas encontrando, permitiéndote acceder a nuevas salas y mejoras pasivas como consumir menos agua en partida o recuperar antes la vida mientras estás en el refugio. Encima de esto, su sistema de armadura y balas es bastante extenso, teniendo como casi 10 tipos de munición por calibre, siendo cada una de ellas diferente en daño y, sobre todo, y más importante, en penetración de armadura.
Si esto te parece poco, también tiene el sistema de curación más completo de la VR. Esto implica que los personajes tienen una vida máxima que está dividida en partes del cuerpo. Por ejemplo, los brazos tienen 60 de vida cada uno, las piernas también, el estómago otras tantas y el pecho y cabeza otras. Lo guapo de esto es que cada parte del cuerpo que llega a 0 influye en el comportamiento de tu personaje. Si tus piernas llegan a 0, el personaje no puede correr. Si son tus brazos, se mueve más la mirilla. En el estómago te quedas sin agua y comida súper rápido. Y en el pecho o cabeza es muerte instantánea. Junto a esto tenemos el sistema de curación del que hablaba antes. Habiendo objetos para cortar los sangrados, jeringuillas para recuperar vida, pastillas analgésicas para reducir el dolor y grapadoras para operarnos y recuperar las partes del cuerpo que llegaron a 0 de vida. Pero es que esto no acaba aquí, ya que puedes editar las armas pudiendo hacerte armas personalizadas o cambiando armas existentes a modificaciones que se adapten a tu estilo o a lo que quieras conseguir con ese arma. Y si te preguntas qué pasa cuando te quedas sin equipamiento, no te preocupes, porque cada X tiempo puedes entrar como SCAF a una partida que ya está empezada. Para que me entiendas, es como si un NPC de una partida ya empezada lo manejases tú. Apareces en un sitio random con equipamiento de NPC aleatorio y tu misión, más que intentar matar jugadores, es ir a lootear lo que puedas para hacer caja. Porque como eres de la facción de los NPC, ellos no te van a atacar a no ser que tú ataques a alguno. Definitivamente creo que este juego se merece el top 1 por la cantidad de contenido que tiene, la cantidad de actualizaciones, su jugabilidad, la tensión que te hace sentir en cualquier momento y lo bien planteado que está todo, convirtiéndolo en uno de esos juegos que cada partida es totalmente diferente a otra. Un imprescindible como la copa de un pino. Y hasta aquí mi lista de los mejores juegos, pero no son los únicos. Quiero mencionar otros tantos juegos que no considero que estén entre los 5 mejores por ciertos problemas que pueden tener. Pero ojo, que esto no quiere decir que sean malos juegos, ni mucho menos. Creo que son interesantes en sus campos y dignos de mencionar. Empiezo por el Pavlov, un veterano de la VR que ha evolucionado muchísimo con el tiempo. Se le conoce como el Counter-Strike de la realidad virtual y no es para menos. Ritmo de juego, armas y economía recuerdan al clásico de Valve, incluso el retroceso de las armas, uno de los más exigentes de dominar de toda la lista. Ofrece multitud de modos, de los más serios como buscar y destruir hasta otros más divertidos como el Pro Hunt, pero lo que más me flipa es jugar, buscar y destruir en mapas de Counter-Strike gracias a los mods. Estar en Inferno en VR es una auténtica pasada, y si le sumas el modo Segunda Guerra Mundial donde las AK y la M4 se cambian por Thompson y STG alemana, te queda partidas épicas dignas de sentirte dentro de Salvar al Soldado Ryan o a la serie de Hermanos de Sangre. Ahora quizás te preguntes por qué no está en el top principal si todo esto suena tan bien. Pues bien, tiene varios inconvenientes. La versión de MetaQuest Pavlov Shack es independiente del Pavlov de PC y PlayStation VR 2, lo que limita mods y no permite juego cruzado. Además, al pasar a un Real Engine 5 en PC, muchos mods se perdieron, reduciendo la comunidad activa. No es un mal juego por esto, pero su actividad actual y la confusión de versiones hace que pierda puntos frente a otros. Aún así, para jugar con amigos sigue siendo una opción excelente. Onward es el simulador militar VR por excelencia. Juego táctico, ritmo pausado y con castigo severo, mueres de muy pocas balas. Su gameplay es inmersivo y gratificante, y tras la última mejora gráfica, jugar coordinado con amigos es un lujo, asegurando posiciones y avanzando con pies de plomo por sus enormes mapas. Lo que más me gusta es su enfoque táctico. Cada rol cambia completamente la experiencia, francotirador escondido, primer hombre en entrar, todo distinto. Además, sonido de las armas robusto, mods y misiones nocturnas con visión nocturna o linternas hacen la experiencia aún más inmersiva. Sin embargo, no entra en mi top 5 principalmente por la comunidad. Jugar solo puede ser frustrante, te cruzas con niños ratas que arruinan la experiencia, pero si juegas con un equipo de amigos es sencillamente impresionante. Ghost of Tabor fue el primer extraction shooter sólido en VR, trayendo la esencia de Escape from Tarkov. Como todo extraction, cuentas con un escondite donde guardas loot y si mueres pierdes lo que llevas. Si matas a alguien puedes robarle lo suyo. Su ambientación me encanta, colores apagados, sensación constante de hostilidad y un equilibrio donde tu equipamiento importa pero no te hace invencible. Entrar al vacío y salir hasta arriba genera partidas épicas. No lo puse en el top por varios motivos. Actualizaciones lentas, bugs y contenido nuevo llegan muy despacio. La inteligencia artificial puede sentirse injusta y algunas mecánicas son toscas, como coger la mochila o interactuar con objetos que requiere adaptación. Aún así, las partidas siempre dejan momentos memorables y hace que valga la pena probar este juego. Y por último está el Tactical Assault,
Un juegazo cooperativo donde encarnas a fuerzas de operaciones especiales enfrentándote a NPCs duros con objetivos como eliminar blancos o sabotear instalaciones. Aunque gráficos low poly, es un juego exigente, mueres rápido, la IA es inteligente y premia el trabajo en equipo con grupos de hasta 6 jugadores en la versión de Quest y hasta 8 en la de PC. Una cosa que me sorprendió es el sonido de las armas, muy realista pese a los gráficos. Además, el juego no deja de recibir contenido. La última expansión de los SWATs añade redadas estilo SWAT 4 o Ready or Not con rehenes y arrestos. Algo simplemente brutal. Este juego no entra en la lista porque su modo PvP es más anecdótico. Su atractivo principal es la cooperación, donde brilla con luz propia, siendo el mejor en su estilo. Pues hasta aquí mi lista. Tener en cuenta que esta lista está basada en mi propio criterio. De hecho, te animo a que me dejes en los comentarios cuál sería tu top 5 o si estás de acuerdo conmigo. Por otra parte, recordarte que si te ha gustado el vídeo dejes un fuerte like, que te suscribas para no perderte nada y que compartas para echarme una mano. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en más vídeos y en directo.